¿Es posible que el silencio de Dios sea, en realidad, la antesala del milagro más grande de tu vida? ¿Qué hay detrás de la gloria de un gobernante que cambió el destino de una nación, sino las lágrimas secretas de una madre que se negó a rendirse ante la esterilidad? Mucho antes de que los graneros de Egipto se llenaran y las rodillas se doblaran ante el gran Zafenat Panea, hubo una mujer cuyo único refugio era el llanto en la soledad de su tienda. Raquel, la amada de Jacob, caminaba bajo el peso de una espera que parecía no tener fin, viendo cómo otros alcanzaban la bendición mientras su propio vientre permanecía en un silencio sepulcral. A menudo olvidamos que antes del gobernador que salvó al mundo de la hambruna, existió una mujer que lloró hasta que sus fuerzas se agotaron. El capítulo 30 de Génesis no es solo una genealogía más, es el registro de un campo de batalla espiritual donde la esperanza se enfrentó a la amargura, y donde cada lágrima derramada fue contada en el cielo. La historia nos enseña que Dios no es ajeno al tiempo ni indiferente al quebranto. En el momento exacto en que la fe parecía desvanecerse, ocurrió lo impensable: Dios se acordó de Raquel. Estas palabras no significan que la había olvidado, sino que el tiempo de la espera había terminado para dar paso al Hijo prometido, aquel que llevaría sobre sus hombros el futuro de Israel. Prepárate para viajar al corazón de una de las narrativas más profundas de la Biblia. Hoy descubriremos que el primer hijo de Raquel no fue solo una respuesta a una oración, sino el inicio de un plan divino que comenzó en medio del dolor y terminó en un trono. Esta es la historia de cómo Dios escuchó el llanto y transformó la espera en un milagro eterno. Bajo el cielo inmenso de Mesopotamia, donde el viento arrastra historias de antiguos patriarcas y promesas grabadas en las estrellas, se tejía una de las tramas más intensas de la humanidad. En el corazón de las tiendas de Jacob, no solo se gestaba una nación, sino que se libraba una batalla silenciosa impulsada por el deseo, la envidia y una fe que se ponía a prueba en la oscuridad de la espera. Las arenas del desierto eran testigos de cómo el amor de un hombre no bastaba para llenar el vacío de un vientre que la naturaleza parecía haber sentenciado al olvido. Raquel, cuya belleza había cautivado a Jacob desde el primer instante en el pozo de Harán, vivía prisionera de su propia amargura. Mientras veía a su hermana Lea dar a luz un hijo tras otro, sintió que su alma se marchitaba como una flor sin lluvia. La tensión estalló en un grito desesperado hacia su esposo: «Dame hijos, o si no, me muero». Pero Jacob, encendido en una ira nacida de la impotencia, le recordó que el destino de la vida no está en manos de los hombres, sino bajo el diseño soberano de Dios, el único con el poder de abrir o cerrar los tesoros del cuerpo. En su desesperación por dejar una huella en la tierra y aliviar el peso de su humillación, Raquel recurrió a una costumbre antigua y dolorosa. Entregó a su sierva Bila a Jacob, buscando construir su familia a través de otros brazos. Cuando el primer niño nació sobre sus rodillas, el aire se llenó con el nombre de Dan, porque Raquel sintió que Dios finalmente le había hecho justicia. Poco después, nació Neftalí, el símbolo de las luchas de Dios, representando esa guerra espiritual y emocional que mantenía con su propia hermana en la intimidad de sus tiendas. Lea, al ver que su propia fertilidad se había pausado, no se quedó atrás en esta competencia de linajes. Entregó a su sierva Zilpa a Jacob, extendiendo aún más la prole del patriarca. Con la llegada de Gad, Lea proclamó su buena fortuna, y con Aser, celebró una dicha que esperaba que todas las mujeres reconocieran. La casa de Jacob se convertía en un hervidero de vidas nuevas, pero en medio de la multitud de niños, el silencio en la tienda de Raquel seguía siendo una nota discordante que clamaba por una respuesta divina. Un día, bajo el sol abrasador de la cosecha de trigo, el pequeño Rubén encontró mandrágoras en el campo, plantas a las que se les atribuían misteriosos poderes de fertilidad. El conflicto entre las hermanas alcanzó un punto crítico cuando Raquel,
en un acto de humilde desesperación, suplicó por las plantas de su sobrino. La negociación fue dura. A cambio de las mandrágoras, Raquel cedió su lugar en la tienda de Jacob esa noche. Lea, saliendo al encuentro de su esposo al atardecer, le reclamó con autoridad, pues había alquilado su presencia con el hallazgo de su hijo. Dios, que observa incluso los tratos más humanos y los corazones más atribulados, escuchó de nuevo a Lea. De aquel encuentro nacieron Isaacar y Zabulón, y finalmente una hija llamada Dina. La abundancia de Lea era un testimonio de la providencia, pero también acentuaba el drama de Raquel. Parecía que el cielo se había olvidado de la mujer por la que Jacob había trabajado 14 años. Sin embargo, en el tapiz de la eternidad, cada hilo de dolor tiene un propósito, y la espera no era un castigo, sino la preparación para una gloria mayor. Entonces, cuando la esperanza era un hilo delgado a punto de romperse, sucedió lo que los siglos recordarían para siempre. Dios se acordó de Raquel. No fue un acto de memoria repentina, sino el cumplimiento de un tiempo perfecto. El cielo se abrió sobre su tienda, y el milagro largamente esperado tomó forma. Al dar a luz a su primer hijo, Raquel no solo sintió que su deshonra era quitada, sino que sus labios pronunciaron una profecía de fe: añádame Dios otro hijo. A este niño, el consuelo de su llanto y la respuesta a sus años de oración, lo llamó José. Este pequeño no era un hijo más, era el hijo del milagro, aquel que siglos después se sentaría en el trono de Egipto para salvar a su familia y al mundo. Aquí hallamos la respuesta a las preguntas del inicio. El silencio de Dios era el espacio donde se gestaba un libertador. Las lágrimas de Raquel no cayeron en tierra baldía, sino que regaron la semilla de un gobernador. José nació del quebranto de una mujer que entendió que, antes de la gloria pública, hay una batalla privada que se gana de rodillas ante Dios. Tras el nacimiento de José, el espíritu de Jacob se renovó. Sintió que el ciclo en la casa de su suegro Labán debía cerrar y pidió regresar a su tierra. Pero Labán, astuto y consciente de que su prosperidad se debía a la presencia de Jacob y a la bendición de Dios sobre él, intentó retenerlo. Comenzó entonces un duelo de ingenio y fe. Jacob propuso un trato que parecía imposible para cualquier criador de ovejas. Su salario serían solo los animales manchados, rayados y moteados que nacieran en el rebaño, dejándolos de color sólido para Labán. Lo que siguió fue una demostración de sabiduría inspirada y favor divino. Jacob utilizó varas de álamo, avellano y castaño, descortezándolas para crear patrones de rayas, y las colocó frente a los animales más fuertes cuando estos se apareaban. En una escena que desafía la lógica humana pero exalta la intervención de Dios, la descendencia comenzó a nacer con las marcas que Jacob necesitaba. El rebaño de los débiles era para Labán, pero los animales robustos y marcados por el destino pasaban a formar parte de la riqueza de Jacob. La historia de Génesis 30 culmina con una transformación asombrosa. Aquel hombre que huyó de su casa con solo un cayado, ahora era inmensamente rico, poseedor de grandes rebaños, siervos y camellos. La justicia de Dios se manifestó sobre los años de engaño de Labán y sobre la espera de Raquel. El capítulo cierra dejándonos una lección eterna. Dios utiliza los elementos más simples de la tierra para realizar sus planes más complejos, y nunca llega tarde para aquellos que, en medio del llanto y la competencia, mantienen su mirada en lo alto. A veces, la vida nos sitúa en esa sala de espera que parece no tener salida. Miramos a nuestro alrededor y vemos cómo otros avanzan, cómo otros celebran sus milagros, mientras nosotros cargamos con el peso de un silencio que hiere. La historia de Raquel nos enseña que el tiempo de Dios no es una línea recta de lógica humana, sino un tejido perfecto donde cada nudo de dolor tiene la función de sostener una bendición mucho más grande de lo que podemos imaginar.
Debemos comprender que Dios no nos olvida cuando tarda en responder, nos está preparando. Si Raquel hubiera tenido a José en sus propios términos y en su propio tiempo, quizás habría sido solo un hijo más en la cuenta de Jacob. Pero al nacer de la espera, de la oración ferviente y del quebranto, José nació con un destino que trascendía las tiendas de su padre. Tu espera actual no es un vacío, es el terreno donde Dios está cultivando un propósito que no solo te bendecirá a ti, sino a generaciones enteras. Fíjate en el contraste de este relato. Una mujer que llora en la intimidad y un hombre que prospera en medio de la injusticia laboral de Labán. Esto nos revela que Dios está presente tanto en el drama de nuestras emociones como en los detalles de nuestro sustento. No hay área de tu vida que sea demasiado pequeña o demasiado dolorosa para que Él intervenga. Él cuenta tus lágrimas, y al mismo tiempo, dirige las leyes de la naturaleza para que la justicia llegue a tus manos. Hoy, la invitación es a soltar el control y confiar en que el mismo Dios que se acordó de Raquel conoce tu nombre y tu situación actual. No permitas que la comparación con el proceso de los demás robe tu paz. Tu historia es única. Recuerda que antes de que José gobernara Egipto, hubo una madre que confió en la oscuridad. Mantén tu fe encendida, porque el milagro que nace después de una larga espera suele ser el que cambia el curso de la historia. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón ante ti con una gratitud que nace de lo más profundo de nuestra alma, reconociendo que eres el arquitecto de los tiempos y el guardián de cada una de nuestras promesas. Te damos gracias porque, a través de la historia de Raquel y Jacob, nos has recordado que nunca somos invisibles a tus ojos y que cada una de nuestras lágrimas es recogida en tu presencia con amor infinito. Gracias, Señor, por el regalo de la espera, aunque a veces nos resulte difícil de comprender. Hoy entendemos que en el silencio tú estás trabajando, que en la escasez tú estás preparando la abundancia y que en la esterilidad de nuestros proyectos tú estás gestando milagros que darán fruto a su debido tiempo. Te agradecemos por ser el Dios que se acuerda de nosotros, no por nuestro mérito, sino por tu fidelidad inquebrantable que no conoce límites. Te bendecimos, Padre, porque eres el Dios de la justicia que ve los corazones atribulados y las manos que trabajan con honestidad en medio de la adversidad. Gracias por darnos la sabiduría para prosperar incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra, y por recordarnos que, así como José nació para ser luz en medio de la hambruna, los milagros que tú pones en nuestras vidas tienen el poder de transformar el destino de muchos. Cerramos este momento dándote gracias por tu soberanía, por ser el Dios que escucha el llanto y lo convierte en cánticos de alegría. Te pedimos que esta historia quede grabada en nuestro espíritu, para que siempre que enfrentemos una prueba, podamos recordar que después de la espera, tu mano poderosa siempre traerá el milagro prometido. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.